Queridos amigos, hermanos y amigos, les saludo en el amor del Señor. Ya es domingo nuevamente y estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias, si es que la tienen a mano, en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Es un versículo cortito. Entre paréntesis, cuando yo empecé aquí estaba más caluroso y ya está un poco más frío. Estamos en invierno, pero estamos contentos de estar aquí nuevamente. El texto dice así: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. O como dice la versión Reina Valera, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Cierto? Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos combatieron en dos frentes. Por un lado, se enfrentaron en Europa a la Alemania nazi, mientras que por otro enfrentaron a Japón por distintas islas del Océano Pacífico. Una de estas, llamada Iwo Jima, hay películas incluso al respecto, dio origen a un símbolo que ayudó al gobierno a mantenerse en la guerra hasta el final y a recaudar fondos para sostenerla económicamente. Este símbolo, conocido como la bandera de Iwo Jima, es una fotografía en blanco y negro, donde aparece un grupo de 6 soldados levantando un pesado tubo de metal, desde cuya parte superior flamea la bandera norteamericana. Ahora, este símbolo ayudó mucho posteriormente, ¿cierto? No solamente para recaudar fondos, sino también de que muchos jóvenes se sintieran motivados a participar de la guerra. Ahora, es parte de nuestra naturaleza humana dejar elementos que sirvan para recordar eventos que nos hayan llenado de satisfacción, o demostrar el esfuerzo que consistió, ¿cierto?, en conseguir el resultado. Desde las imágenes de cacería de mamuts y otros animales pintadas al interior de las cuevas por cazadores primitivos, hasta los monumentos históricos y nombres de calles que nos recuerdan a héroes y personajes importantes de cada pueblo o nación. El pasaje que leímos al principio nos recuerda un hecho similar. Israel, cuya capital era Silo, no era Jerusalén todavía, a causa de su desobediencia, fue 2 veces derrotada por los filisteos. Había terminado hace poco el periodo de los jueces. Más bien estaban gobernados por el penúltimo de los jueces, que era Elí, y posteriormente vendría el último de los jueces, que era Samuel. Pero hasta el gobierno de Elí, por lo menos, la nación estaba sumida en un desorden donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Por lo tanto, ante tal situación, Dios castiga a Israel con estas 2 derrotas frente a los filisteos. La primera, murieron alrededor de 4.000 israelitas. Entonces ellos pensaron que para la próxima guerra, para la próxima batalla, ¿cierto?, iban a llevar el arca del pacto de Dios a la batalla. Y esto lo iban a usar como un símbolo para atraer un poco el favor de Dios sobre ellos, a pesar de su desobediencia y su maldad. Pero no solo fueron vencidos, fueron derrotados en esta batalla, sino que además perdieron el arca del pacto. Y murieron 30.000 soldados. Recordemos que el arca del pacto era el símbolo de unidad nacional del pueblo de Israel. Era la presencia de Dios misma dentro del pueblo. Entonces, perder el arca era perder su identidad, era perder
el reconocimiento que tenían como ser el pueblo del Dios más fuerte del área, el pueblo de Dios. Ahora, los filisteos, cuando se vieron el arca, ellos les costó tomar valor porque dijeron, ellos vienen con el arca, y para ellos pelear con Israel significaba pelear contra aquellos cuyo Dios les había ayudado a vencer a los egipcios y a cruzar el Mar Rojo, cruzar el Jordán, etcétera. Entonces para ellos era temeroso enfrentarse a Israel, pero Dios no estaba apoyando a Israel, por lo tanto ellos tomaron el arca y se la llevaron. Los filisteos llevaron el arca al templo del dios Dagón. Era costumbre cuando en una batalla, en una guerra, ¿cierto?, perdían los símbolos de sus dioses. Los vencedores tomaban estos símbolos y los llevaban al templo de su propio dios, como diciendo, este dios, el Dios nuestro, resultó vencedor. Por lo tanto, traemos los dioses de los derrotados porque son dioses vencidos. Esa era la intención. Ahora, una explicación: Dagón era una deidad filistea considerada el padre del dios Baal, cuya figura era hacia arriba humana y hacia abajo era un pez, como un sireno. Al día siguiente, y esto es interesante, al día siguiente, me imagino yo que el arca no era más alta de 1 metro de altura, debe haber tenido, ¿cierto? Y la estatua del dios Dagón tiene que haber sido una estatua enorme. Sin embargo, cuando entraron al templo al otro día, encontraron la estatua postrada delante del arca, en actitud de adoración y reverencia. Los filisteos levantaron la estatua poniéndola en su lugar, pero al día siguiente la volvieron a encontrar postrada, esta vez sin sus manos ni su cabeza. Los filisteos entonces decidieron devolver el arca, quedando esta estacionada en un pueblo fronterizo entre Israel y la tierra de los filisteos. Y fue interesante porque además ellos se llenaron de tumores, supuestamente de fiebre bubónica, se llenaron de tumores y consultaron con sus brujos y adivinos, y ellos dijeron porque además del arca, ¿qué más podían enviar? Entonces, que hicieran tumores de oro y ratas también de oro, y las enviaran como ofrenda. También pensando ellos en su costumbre de que si ellos hacían una imagen de aquello que les estaba afectando, hacían una imagen y la alejaban de ellos, supuestamente el mal que ellos tenían se iba a alejar con esa imagen. Entonces ellos hicieron tumores de oro, ratas de oro, como una ofrenda, y para que ellos también dejaran de tener esas pestes. 70 años después, el rey David llevó de vuelta el arca a la capital. Ahora, entre estos 70 años, el arca estuvo prácticamente abandonada. Pero habían transcurrido 20 años desde la derrota de la última derrota que habían tenido los israelitas frente a los filisteos, cuando se levantó en su ministerio profético y como juez y sacerdote, se levanta Samuel. Y Samuel llama al pueblo al arrepentimiento. Y es notable que el pueblo se reunieron en un lugar y fueron a arrepentirse, arrepintieron de su maldad, de su pecado, que se habían alejado, se habían apartado de Dios. Y cuando los filisteos se enteraron de que sus enemigos israelitas estaban recuperando su confianza en Dios, deciden atacarlos nuevamente. Pero fueron derrotados en el mismo lugar donde habían vencido a los judíos y donde les habían quitado el arca. En el mismo lugar donde habían sido victoriosos, ahora fueron derrotados. Y después de la victoria, Samuel reúne a los guerreros
y les hace colocar en el lugar una roca como símbolo de la victoria, y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los derrotados filisteos nunca más volvieron a traspasar los límites de Israel. Ahora bien, la roca es señal de solidez, de estabilidad, de fundamento sólido sobre el cual puede levantarse una estructura que no caerá fácilmente. Jesús hizo uso de esta alegoría por lo menos dos veces ahí. Dos veces también. La primera se encuentra en Mateo 7, de los versículos 24 al 27, en relación a los constructores que edifican casas sobre distintos fundamentos. Una es la casa construida sobre la arena, que cuando vinieron las dificultades, ¿qué pasó con la casa? Esta se cayó, pues su fundamento era débil. La otra casa se construyó sobre la roca, y cuando llegaron los problemas, esta se sostuvo, ya que su fundamento era sólido. Esta enseñanza estaba relacionada con obedecer la voluntad de Dios. Jesús les dijo: si ustedes oyen lo que les digo y lo hacen, les compararé a... Y allí habla de los constructores. Pero si ustedes no hacen, el anterior era sobre los que lo hacen, se construyeron sobre la roca, pero escuchan y no obedecen, los compararé a aquellos que construyeron sobre la arena. La segunda vez que Jesús usa la alegoría de la roca es en relación a sus discípulos. En Mateo 16 al 18, donde Jesús cambia el nombre de Simón, el pescador de peces, a Pedro, el pescador de hombres, aquí hay una construcción gramatical muy interesante. La construcción gramatical en griego dice de que el nombre de Pedro, Petros en griego, ¿cierto?, se refiere a una piedra, es verdad. Mientras que la expresión que usa después, Petra, cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sobre esta roca fundaré mi iglesia, es Petra, que significa roca. Vale decir, Pedro sería una piedra más de la iglesia. Y esta iglesia se levantaría o se edificaría sobre Jesús, sobre Jesús mismo, ya que Él es la roca que sostiene a la iglesia. Y Pedro sería una roca más sobre la cual se iba todos los demás, ¿cierto? Los que estaban, los discípulos más bien, ¿cierto?, iban a ser parte importante de la edificación de la iglesia. ¿Se entiende, cierto? El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4, cuando nos habla de Moisés y el pueblo que cruzó el desierto, que el agua que bebieron fluía de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Por otro lado, el apóstol Pedro nos dice que cada uno de nosotros, desechados por la sociedad, debemos acercarnos a Jesús como piedras vivas escogidas por Dios, edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, y el que cree en Él no será avergonzado, mientras que para los que no creen, Jesús es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Vamos entendiendo entonces a qué se refiere la roca, ¿cierto? ¿Quién es la roca y quién es el que nos sostiene y sobre quién estamos fundamentados? En conclusión, no tenemos una foto nuestra levantando una bandera, no tenemos una estatua en una plaza, ni tenemos una calle que lleva nuestro nombre. Pero tenemos algo que va más allá del tiempo y del espacio, más allá de símbolos que un día morirán. Estaba viendo las noticias hace unos días atrás, donde mostraban cómo hay estatuas que están siendo quitadas de sus pedestales,
porque representan o representan símbolos los cuales hoy en día la sociedad o una parte de la sociedad no está de acuerdo. Quitaron la estatua de Cristóbal Colón porque representaba el colonialismo, como así también han quitado las estatuas de algunos próceres porque representan el paternalismo, y son elementos con los cuales ahora, cierto, hay mucha gente discutiendo este tema. Hace un tiempo atrás también en Rusia, en lo que era la Unión Soviética, en Rusia, se quitó la estatua de Lenin, porque representaba un sistema, un modelo, el cual ya no era válido, no servía. Por lo tanto, todo símbolo que se levante algún día va a morir, va a ser destrozado, va a ser desechado. Pero nosotros somos parte de la iglesia del Señor, la única construcción que es eterna en su existencia, donde la gran roca, Ebenezer, está en el centro, y nosotros, piedras vivas alrededor de él, edificando esta extraordinaria y eterna construcción que nos fortalece, nos anima, y donde el que crea en Jesús no será avergonzado. Amén. Aleluya. Y encontrará fortaleza, paz y confianza para seguir adelante. En la parte final del pasaje relacionada con Primera de Pedro, en el versículo 9, termina con esta extraordinaria afirmación: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. El Señor siga animando, fortaleciendo sus vidas en estos tiempos. Son tiempos difíciles, pero también son tiempos de esperanza. Ánimo, fuerza. El Señor está con nosotros. Y si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias.